Hola, bienvenido a esta tercera lección del curso de Ingeniería de Control y Sistemas Automáticos. En las dos primeras lecciones hemos visto lo básico sobre la introducción, para qué sirve la ingeniería de control, los sistemas de control automáticos a nivel de industria, incluso de otras tecnologías, otras ciencias que también utilizan este tipo de metodología. Hemos visto también las definiciones fundamentales y en estos vídeos, en estas lecciones que nos van a acontecer a partir de ahora, vamos a establecer primero una clasificación ordenada de las distintas formas en las que podemos clasificar estos sistemas de control para saber a qué nos referimos y cómo tenemos que actuar en función de cuál es el grupo al que pertenece. Bien, pues primero podemos definirlo en función atendiendo al número de señales que intervienen. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, que son monovariables, que tienen una única variable de entrada y una única variable de salida. Son los llamados sistemas SISO, Single Input, Single Output. Y tenemos los multivariables, que pueden tener más de una entrada y más de una salida, presentando las opciones pues, que tengan una única entrada con varias salidas, una salida única con varias entradas o múltiples entradas y múltiples salidas. Son lo que se llaman los sistemas MIMO, Multiple Input, Multiple Output. En función del número de señales también tenemos que hay dos tipos de variables exteriores que tienen influencia sobre la respuesta que representa el sistema. La salida, que son las que hemos llamado IDT, pues pueden ser, por ejemplo, como tenéis aquí, la I1, la I2, hasta I-N. Podemos tener una variable de control de entrada, que serían las UDT, que serían la US1, la US2, hasta la US-N. Y tenemos una serie de variables que son las perturbaciones que pueden afectar externamente al sistema, que son la Z1, la Z2, Z3, etc. En función del tipo de lazo, ¿cómo se clasifican en función del tipo de lazo? Bueno, pues tenemos básicamente dos, el lazo abierto y el lazo cerrado. Las de lazo abierto son aquel en el que la señal entrante, que hemos visto que se llama UDT, actúa sobre los elementos que controlan el comportamiento del sistema, pero no se ven afectados por la señal de salida. Bien, pues esta señal tiene distintos nombres, se llama señal de control, de consigna o de referencia o señal de mando. El inconveniente que presentan estos es que en principio no se pueden corregir posibles variaciones de la señal de salida debido a agentes externos que pueden ser esas perturbaciones que hemos llamado antes las funciones de Z, Z del tiempo, Z1, Z2. Y, por ejemplo, en un sistema de lazo abierto, como el que veis en la figura, donde tenemos una entrada, una salida, la entrada UDT, la salida IDT, el sistema de control que estamos estudiando con ciertas perturbaciones, pues la exactitud del sistema depende principalmente de la ausencia de perturbaciones. Si existen perturbaciones tendremos problemas para controlar el sistema y de la calibración de nuestro sistema. La topología de lazo abierto pues tiene dificultades para cumplir las especificaciones de diseño. Por ejemplo, un túnel de lavado de vehículos. Pues nosotros tendremos una entrada que será nuestro programador, donde nosotros ticamos la ficha para poder hacer el lavado. Nuestro sistema procede a hacer todo el ciclo de lavado completo y la salida es el efecto del lavado producido sobre nuestro vehículo. Sin embargo, podemos tener una pérdida tremenda. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, imaginemos que viene viento. Si viene viento cuando estamos rociando el agua no se rociará correctamente, con lo cual el coche no quedará limpio. Y eso no tenemos forma de averiguarlo porque no hay ciclo de realimentación, no tenemos feedback en el sistema. Una tostadora de pan. Nosotros podemos poner la tostadora de pan para que tueste pan sin haber pan. ¿Por qué? Pues porque programamos un temporizador y una temperatura en el programador y no detecta si tenemos o no tenemos ningún producto dentro. Podemos tener una temperatura que haga que la tostada salga quemada o una temperatura que haga que la tostada quede en una forma que no nos apetece. Sin embargo, no hay forma, no hay feedback y no podemos saber de ninguna forma, en ausencia de retroalimentación, si nosotros el resultado obtenido es el deseado. Lavadora clásica, de las que no tienen sensores de ropa incorporados, donde nosotros podemos establecer un programa de lavado sin saber si la lavadora tiene ropa, si la puerta se ha abierto y ha roto el programa, etcétera, etcétera. Un programador temporizador de energía, por ejemplo, si lo utilizáramos para un control de alumbrado público, pues tendríamos un sistema parecido al que tenemos en el programador que veis en la imagen, donde podemos conectar cualquier electrodoméstico enchufable a este dispositivo y le decimos en qué horas de funcionamiento puede funcionar y en cuáles no. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un control de alumbrado público, una farola, por ejemplo, tendríamos la situación de que la farola, incluso aunque hubiera por ejemplo, una gran tormenta donde hubiera un apagón de luz enorme, pues no funcionaría si no llega a la hora en la que está establecido el régimen de programación de activación. Sin embargo, puede darse el caso de que haya un error en la programación y la farola se encienda por el día cuando ya existe luz, si no tiene ningún sensor que le diga que ya tiene suficiente luz como para que no esté en funcionamiento. El lazo cerrado, bueno, pues son aquellos que comparan el valor verdadero, nuestro set point, que hemos dicho inicialmente, el valor que pretende obtenerse UDT, con el valor o una fracción de la variable que queremos controlar, la que hemos llamado IDT, empleando la diferencia entre ellas por medio de la función error, EDT.
Una vez amplificada, para poder modificar el valor IDT y para que EDT sea capaz de tender a anularse, que es lo que se pretende. Nosotros lo que pretendemos es que la señal de salida coincida con la de entrada por medio de que la señal de error se establezca un valor de lo que coincide con la realimentación sea 0 para que el valor del error coincida con la función de entrada. Es decir, que EDT sea igual que UDT. Para que el lazo pueda ser cerrado tiene que existir un lazo de realimentación que forma parte de la señal del error. Este elemento de control pues, decidirá cómo actuar al evaluar la señal de error y compararla con la señal que tenemos de entrada. ¿Principales ventajas? Bueno, pues que al emplear esta realimentación, pues el sistema son menos sensibles a que existan perturbaciones externas y reducen el efecto que pueda producirse de las no linealidades que tenga nuestro sistema de control. Como inconveniente, pues que tiene una tendencia a la oscilación, pues bastante pronunciada y presenta a veces fenómenos de inestabilidad. Este es un sistema de tipo lazo cerrado, donde tenemos una entrada UDT, tenemos un controlador, una planta o proceso afectada de perturbaciones, tenemos una salida, una realimentación en paralelo con un establecimiento de una variable medida de proceso, que es la que hemos llamado PVDT, y tenemos una señal de error EDT que depende, por un lado, de la entrada UDT, la tenemos aquí, afectada de signo positivo y generalmente de un signo negativo para la variable medida de proceso que hará que se reste a la señal de entrada. De tal manera que la señal de error, si la medida de realimentación marca una desviación 0, el EDT, que es el error que nosotros vamos a tener, coincidiría con el valor de la entrada. Si EDT fuera 0, lógicamente la salida debe ser 0. Bien, pues hasta aquí esta tercera lección, donde hemos establecido los principales sistemas de clasificación. Todavía nos quedan algunos que veremos en la siguiente unidad. Y recordad que para poder aprovechar el curso de forma más satisfactoria, pues puedes ver el vídeo tantas veces como sea necesario para que vayas consolidando todos los conocimientos. Te espero en la próxima lección.